amores, en el día de hoy vamos a estar contestando unas preguntitas, las cuales yo no sé cuáles son, pero me aseguraron de que van a poder conocer un poquito más acerca de mí, fuera de lo que es los vlogs y los videos de música. Así que no te vayas para ningún lado, que yo estoy bien nerviosa porque no sé qué es lo que me van a preguntar. ¿Por qué te dicen Lulu? ¿Por qué me dicen Lulu? Ok. Me dicen Lulu porque mi mamá se llama Madeline también, y para que entonces mi familia no nos confundieran, ya que las dos nos llamamos Madeline, a mí me llamaron Lulu, pero hay una pequeña historia detrás de lo que es Lulu. Mi abuela, que en paz descanse, estaba viendo los muñequitos de la pequeña Lulu conmigo, y entonces estaba buscando un nickname para entonces ponerme. Y cuando estaba viendo los muñequitos Lulu, y da la casualidad que el perfume que yo estaba utilizando se llamaba Lulu también, mi abuela me dio el apodo entonces de Lulu, ya que utilizaba el perfume que se llamaba Lulu, y le contesté a mi abuela por Lulu 2 veces. ¿Eres soltera? Sí, soy soltera. ¿Qué has estado haciendo en la cuarentena? En la cuarentena, al igual que básicamente todos nosotros hemos estado trapped. A mí que me encanta viajar, eso para mí ha sido de que fuerte, pero en la cuarentena me he dedicado a, primero que nada, a sacar todo el material que tenía guardado que no había podido hacer. También me puse a estudiar, ya sea de videografía, de fotografía, de editaje, y estoy aprendiendo un instrumento nuevo que es el eru y el ukulele. ¿Cómo conociste a Raúl? ¿Cómo conocí a mi amigo Raúl? Pues a Raúl yo lo conocí hace, yo creo que más de 12 años que yo conozco a Raúl. Raúl, si no me equivoco, la historia de Raúl fue que el mejor amigo, uno de los mejores amigos de Raúl, se iba a casar, y Raúl le pidió a Raúl que tocara la boda con una violinista. Entonces él no conocía a ninguna violinista, pero él estaba en una banda que se llamaba Voce Gata, y en la banda de Voce Gata estaba mi expareja tocando el bajo con él, y le preguntó que si era posible que entonces yo tocara en la boda con él. Así que entonces planificamos y nos encontramos en mi propia casa, mi hospedaje para ese tiempo. Y entonces allí fue que entonces nos conocimos en una boda, que actualmente, 12 años después, seguimos trabajando en bodas. ¿Alguna vez has deseado tener otra carrera? No. Literalmente no. No me arrepiento absolutamente nada de lo que he estudiado y de lo que yo estoy haciendo, porque es algo que a mí me fascina y me gusta. Lo que es la música y lo que es el viaje, los vlogs, todo lo que estoy haciendo me fascina y yo no lo cambiaría para nada. ¿A qué edad tú empezaste a cantar? Pues yo empecé primero a cantar. Yo empecé a cantar, si no me equivoco, en kindergarten, según mi mamá me contó. Mi primera canción fue la de I Love You, You Love Me de Barney, la canción de Barney. Yes, la canción de Barney. Que me paré frente de mi clase y empecé a cantar I Love You, You Love Me. Todos amamos a Barney. Todos amamos a Barney. So, que entonces desde allí, que mi mamá antes de recogerme vio que yo estaba cantando por primera vez y se sorprendió tanto de que yo tuve la valentía, porque yo era bien tímida, tuve la valentía de pararme frente de mi clase para cantar esa canción. De allí en adelante ella literalmente se emocionó y me puso en cuanto talent show ella encontraba. Y entonces comencé como tal la voz. El violín lo comencé bastante tardecito, lo comencé más o menos como a los 17 años. A fin de cuentas, ¿cuántos instrumentos tocas? Bueno, puedo decir que toco varios instrumentos, de que sea a la perfección, ninguno, porque pues siempre estoy aprendiendo cosas nuevas y nunca voy a dejar de aprender. Pero básicamente mi primer instrumento es la voz. Después entonces está lo que es el violín. Toco un poquito acordes sencillos básicos de piano. Toco un poquito sencillos acordes de guitarra. Estoy aprendiendo ahora el ukulele y el eru. Así no.
¿Y qué te inspiró a hacer el proyecto de los pueblos que estás haciendo ahora mismo? Yo quería aprender un poco más sobre la isla, ya que pues obviamente nosotros los boricuas estamos bien orgullosos de nuestra isla. Y entonces, en lo que tenía la oportunidad de viajar a otros países, pues entonces se me ocurrió entonces la idea de visitar cada pueblo, aprender un poco de la historia, aprender los lugares que puedes visitar, para luego de eso inspirarme y hacer entonces una canción dedicada al pueblo, ya sea de las experiencias que tuve en el mismo o de alguna historia o leyenda que aprendí de ese pueblo, con el propósito de tanto las personas de aquí de Puerto Rico como personas de otros lugares puedan conocer un poquito más de la isla. ¿Tienes algún criterio para elegir la música de tus videos o solamente haces las que te gustan? La mayoría son de las que me gustan, pero también hago requests que los mismos subscribers o los mismos familiares, amigos que me solicitan. En cuanto a criterio, que me quede bien en la voz, que me guste sobre todo, porque de qué vale hacer canciones por hacerlas o porque están in si no te gustan. Y también yo creo que por el reto de que mi compañero Raúl Quiñones me las cambie, la mayoría las que son ya sea en pop o en rock, y las cambié entonces a reggae, esa transformación me gusta. Entonces, ¿cómo explicar un poquito cómo es el proceso de hacer los videos, crear la música, todo eso que ustedes hacen backstage? Backstage, ok, primero que nada pues se selecciona la canción. Segundo, si no me la sé, pues se aprende. Se trata de hacer la tuya, por decirlo así, a darle ese toque especial, ya sea haciéndole un intro en el violín y después cantándola, cambiándola de tono, que eso a mi amiga Chari le fascina cuando hago eso. Pues cambiarla de todo, modificarla. Si se va a hacer entonces cambio de género, pues se trabaja entonces en eso. Ya luego de que se trabaja eso, hay diferentes opciones. O se graba live, que es cuando entonces se graba a la misma vez el video y mi voz, que primero se prepara entonces lo que es la pista, que la hace Raúl. Luego de eso, si es afuera, pues entonces se graba la voz, se graba la música primero y luego entonces se graba el video fuera. Ahora, hay veces y ocasiones en las cuales nosotros entonces grabamos la pista primero y entonces el video y la voz a la misma vez, para entonces hacerlo un poquito entonces más live. Luego de que entonces se graba el video, pues entonces se edita y luego de que se edita se sube a YouTube y ustedes la disfruten. ¿Qué micrófono y programa estás usando actualmente? Sé que tus videos han cambiado bastante durante los años. Sí. Un poquito. Pues nosotros empezamos primero, siempre hemos utilizado musicalmente el programa de Logic. Y en cuanto a programa, empecé con Power Director primero y luego entonces di el cambio a Mac, que es donde actualmente entonces utilizamos el programa de Final Cut Pro 10. Cuéntanos un poquito de tus canales, sé que eres bien versátil. Es bueno que entonces uno se concentre bien en lo que está haciendo y si vas a hacer más de una sola cosa, pues planificar bien, porque cada canal necesita su amor y cariño, y yo sé que, y soy guilty, no le he dado el cariño lo suficientemente a todos por igual. Pero por ejemplo tengo mi canal de Madeline Alicea, que es el que estamos viendo ahora, que es donde entonces actualmente hago música. Y entonces ahora cambié, hice un canal nuevo de viajes, ya que para los que todavía están aquí saben que he tirado vlogs de diferentes viajes y diferentes cosas que hago, pero entonces decidí irme un poquito más concentrada en lo que es el famoso niche. Y entonces este canal de Madeline Alicea ahora es de música. Entonces tengo uno nuevo que se llama The Tour con Lulu, en donde voy a estar entonces subiendo los vlogs de viaje para aquellas personas que les gustan mucho los viajes, donde doy diferentes consejos, aventuras, tips, de todo. Entonces tengo un proyecto que se llama Eleganza Music Services, que es donde actualmente nos dedicamos a trabajar en bodas.
que entonces eso es una agrupación de canciones románticas y covers para bodas. Entonces tengo lo que es una banda de reggae, que esos son canciones originales de reggae, escritas por mí y compuestas por mi compañero Raúl Quiñones, que básicamente esos son mis proyectos que tengo. ¿Cómo te mantienes motivada tú para hacer lo que tienes que hacer sin hacer recibir ese resultado, ¿verdad?, que estás esperando? Sinceramente no es fácil, porque no voy a negar de que me frustro, porque muchas veces uno tiene expectativa, muchas veces uno se esfuerza, de ejemplo, para hacer música, para hacer el mejor video que tú puedas hacer, para hacer el mejor editaje que puedes hacer, y ahí muchas veces pasamos like countless hours, 2, 3, 5, 6, 7 horas haciendo un producto, y cuando entonces sale al público muchas veces pues no recibimos quizás, ejemplo, el watch time o los views que uno espera, y se tiende a frustrar un poco, pero que conste, los que están allí pues obviamente siempre soy agradecida de que las personas entren, pero muchas veces sí he tenido esa frustración, pero simplemente pues trato de seguir echando para adelante, porque las cosas buenas no vienen de cantazo y no llegan fácilmente. So, yo me sigo animando en el sentido de que I'm lucky, por decirlo así, de trabajar y hacer lo que me gusta. Estudié música y me dedico a la música. Me encanta el viaje y, thankfully, luego me he podido pues bandear y ir a viajar y hacer todas esas cosas que soy de que super love. Y nada más por eso me sigo animando a echar para adelante, porque estoy haciendo lo que me gusta. So, que si estoy haciendo lo que me gusta es motivo de entonces seguir hacia adelante, no matter how many views, how many subscribers tenga, apreciar lo que tengo ahora y looking forward for tomorrow, por decirlo así. Bueno, mis amores, hasta aquí llegamos. Espero que me hayas podido conocer un poquito más, y si te gustó este video, lo único que te pido es que le des like a este video, y si es algo que te gustaría seguir viendo más videos, pues te invito a que te suscribas a mi canal y le des click a esa campanita para que no te pierdas de nada de lo que pasa en este canal y en mis otros canales. Yo soy Madeline Adicea y hasta una próxima. Chao.